Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, oportunamente informadas sobre temas políticos y administrativos, porque es ahí, en esos temas que nosotros tratamos todos los días acá, donde nos damos cuenta de que tenemos la obligación de estar muy enterados de esos temas, porque ahí finalmente toman las decisiones que tienen que ver con nuestra felicidad en las diferentes áreas de nuestro día a día. Podemos hablar de educación, podemos hablar de seguridad, de empleo, hablamos de impuestos, hablamos de salud, hablamos de todo y de lo que sea, hasta del aire que respiramos, siempre tenemos que pensar en que debe haber decisiones y regulaciones en los ámbitos políticos y administrativos que nos tienen que interesar. El tema de hoy tiene que ver con la salud, específicamente la oral. Por eso hemos invitado al doctor José Fernando Espitia. Él es odontólogo y especialista en rehabilitación oral de la Universidad de Antioquia. Doctor Espitia, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muy contento de estar aquí con ustedes y esperamos poder adentrarnos en algunos temas importantes para nuestros televidentes. Claro que sí, con absoluta seguridad. Vea, lo hemos invitado por lo siguiente. Se ha hablado demasiado de la preocupación que existe en nuestro país sobre los profesionales no idóneos que realizan cirugías plásticas, por ejemplo, sobre los laboratorios o las clínicas, mejor, no idóneas, sobre los productos no idóneos y, lamentablemente, sobre los efectos nocivos en la salud humana, hasta la muerte. Estamos hablando, por ejemplo, de las cirugías estéticas y plásticas. De eso todos sabemos. Y en estos días se me ocurrió que, ¿será que en el tema de la salud oral también hay que tener esos cuidados, doctor Espitia? Pues sí, la verdad, o lo primero que hay que decir es que realmente en Medellín, sobre todo, sí, y en Colombia tenemos un gran nivel y un gran estándar en la salud. Sí. Tanto medicina, cirugía plástica, odontología, somos reconocidos a nivel mundial como muy buenos profesionales. Sí, señor. ¿Qué pasa? Que como en todo hay un boom, y por ejemplo el boom de la cirugía plástica, y todo el mundo quería ser cirujano plástico. Entonces empezamos a tener personas no idóneas, quirófanos no idóneos, inclusive había un caso hasta de una finca que le hicieron una cirugía a una persona, sí, y unas complicaciones que llevan a la muerte. En odontología es muy rara la ocasión donde un procedimiento lleve a la muerte. Sí. Hay casos donde puede suceder. Bueno, ese es un primer caso de gran diferencia. Sí. Pero sí se afecta mucho la parte de la función masticatoria y en muchos casos la parte anímica del paciente, la parte de su personalidad, y llega incluso a depresiones y a problemas muy grandes mentales de los pacientes. Sí. Entonces digamos que un primer balance es que en odontología, con toda esa globalización que hay, encontramos materiales, copia de materiales idóneos, sí, o sea, materiales piratas, y también mucho material nuevo que no ha sido probado lo suficientemente en pacientes. Ajá. Entonces a mí me pasa mucho que yo que pongo implantes, que me escriben desde Pakistán: hola, yo tener implantes a $1, mandar, y todo por Google Traductor. Sí. Y eso no tiene INVIMA, no tiene una regulación. Sí. Entonces puede pasar que en muchas clínicas, sobre todo de bajo costo, estemos encontrando odontólogos que ponen implantes que no tienen... ¿De bajo costo? Sí, y que no tienen INVIMA, por ejemplo. Entonces, mire, ahí vamos, usted me ha dicho varias cosas. Primero, los profesionales, de eso no hemos hablado todavía. Debe haber una especialidad entre los odontólogos también, como debe haberla obligatoriamente en cirugías plásticas y estéticas. Primera pregunta, enseguida me la responde. Segunda, tiene que haber materiales idóneos, probados, con registro del INVIMA, también en INVIMA, ¿cierto? Sí. En fin, regulados por nuestro Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud. Usted dice que sí, porque mire, artículos a $1 que muchos lo compran. Lugares especializados, para eso, tiene que haberlos con una higiene especial, etcétera. Sí. Bueno, eso estamos de acuerdo. Pero te vamos a la primera. Tiene que haber especialidad en los odontólogos que tiene que ver con esas especificidades odontológicas. Pues, Roger, hay una cosa muy característica, es que realmente en Colombia la única especialidad que está totalmente reglamentada, sí, bueno, es la ortodoncia y por otra parte la cirugía maxilofacial, sí, que ya tiene unas rotaciones intrahospitalarias muy importantes. Pero realmente digamos que el odontólogo general está en cierto sentido capacitado como odontólogo general para hacer muchos procedimientos. Bueno. Ahora bien,
O sea que por ese lado no hay demasiada preocupación pues, de los pacientes. Lo que pasa es que está supeditado a que el odontólogo esté capacitado y se sienta capaz de hacer cosas. Sí. Pero la odontología ha avanzado muchísimo, entonces ya tenemos casos muy complejos que definitivamente para eso existen las especialidades odontológicas. ¿Cuál es el problema? Que en Colombia somos muy juiciosos a la hora de hacer una especialización. Sí. Por ejemplo, yo soy especialista en la Universidad de Antioquia, donde tuve que estudiar 3 años, tiempo completo, donde solo se recibían 4 personas por año en esa especialidad. Entonces, digamos que la oferta para que la gente se especialice es muy pequeña, sí, muy poca, y hay mucha demanda. Entonces, aquí entran los posgrados en el exterior. Yo también tuve la oportunidad de estar como experiencia en una especialización en Brasil. Y entonces dice, es que las especialidades de Brasil, porque casi todos estamos... Eso es otro boom. Sí, es un boom que hay grande. Resulta que el problema no es de Brasil. En Brasil tiene una forma diferente de pensar. Lo que para mí fue una especialidad de 3 años tiempo completo, para ellos es una especialidad un día a la semana por 3 años. Y ellos no les entran en la cabeza que nosotros tenemos que dedicarnos tiempo completo 3 años. Y por eso en Brasil tú encuentras personas que tienen especialización, magíster, doctorado, postdoctorado y los tienen en 4 o 5 años. Porque son realmente unos posgrados muy cortos, más que especialidades, más que magíster, más que doctorado, devolvámonos, son especie de diplomaturas. Comparados con lo que nosotros tenemos. Sí, más o Entonces, menos. yo siempre digo que no es culpa de Brasil, sino que es culpa de nosotros, que hacemos una especialidad en Brasil que es similar a un diplomado en Colombia y venimos de Brasil a decir que somos especialistas. Pero bueno, entonces, ¿y uno qué hace pues? Ahí está la pregunta. Esa es Déjeme la parte difícil. Deje que Siga me la responde. ¿Uno qué hace entonces? Pues porque es que en realidad sí se están yendo a especializarse a un lugar donde se llama especialización. Y aquí no tenemos las posibilidades, incluso económicas, porque una especialidad esa para ustedes cuesta muchísimo. Ni siquiera en cuanto a cupos. Mira lo que usted dice, 4 por año, solamente reciben. Entonces dice uno, entonces uno ¿qué hace? Mejor dicho, ¿qué hacen ustedes mismos los profesionales? Ya vamos a responder esa pregunta después de unos mensajes. Ya regresamos. José Fernando Espitia, él es odontólogo especialista, y aquí hay que hacerla el énfasis, especialista, paréntesis, de verdad, paréntesis, de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que ha sido recurrente periodísticamente hablando, y por supuesto, el origen, médicamente hablando, ha sido recurrente el tema de un especializado en Brasil hizo una cirugía plástica y se generó no sé qué consecuencias funestas en la salud y llegó hasta la muerte de una paciente. Pero resulta, voy con la pregunta que hice ahorita José Fernando Espitia, ¿ustedes qué hacen si realmente se está permitiendo, porque es que no lo están haciendo clandestinamente ni ilegalmente? No. Ustedes están yendo a donde hay una oferta de especialidades que aquí no tenemos. Lo que pasa, Roger, es que es difícil. Yo pertenezco a los dos mundos. Uno como especialista que tuvo que estar 3 años y que tuvo prácticamente el privilegio de pasar a un posgrado de 4 cupos al año. Sí. Uno dice, uy, pues ¿cómo así? Esta persona que hizo 10 semanas en 10 módulos de una semana en Brasil se hace llamar especialista como yo, ¿cierto? Sí. Pero yo tengo el otro lado porque yo también dicto cursos a odontólogos, cursos de capacitación. Entonces yo no puedo decir... O sea, para mí todo tipo de capacitación es bueno. Si el profesional quiere cualificarse y mejorar, siempre va a ser bueno para él y para sus pacientes. Sí. Yo lo que cuestiono un poco, y de pronto inclusive el Ministerio de Educación no está avalando esos títulos en Colombia. Ya. Entonces están con especialidades en Brasil que no están siendo avaladas aún. Eso está en un problema jurídico, están demandando y funcionando con el Ministerio. Entonces es como una gran ambigüedad. Por una parte, el Estado no le ofrece a los odontólogos suficientes cupos para especializarse, pero por lo otro, no son equivalentes esas especialidades del extranjero, porque también la hay en Argentina, en otros países, a las que hacemos nosotros acá. Ajá, no las homologan. No son homologables todavía. Pero y entonces, o sea,
es una talanquera que está poniendo nuestro propio Estado. Sí, y yo digo que ahí depende mucho de la responsabilidad de cada odontólogo. Sí. Porque a mí como especialista sí me llegan las complicaciones, porque las personas buscan, ese tipo de especialistas trabajan un poquito más económico, son más asequibles, y cuando se les complican los tratamientos, ahí sí recurren al especialista formado en Colombia, que tiene 3 años más de experiencia. Entonces, digamos que tiene que ser mucho autocontrol también de los profesionales, y obviamente el Estado tiene que o abre más cupos o se vuelve más rígido y definitivamente no permite que esas especialidades sean llamadas así en Colombia. Sí. Pero de todas maneras no podemos condenar al que quiere aprender. Exacto. No, claro, por supuesto. Y que, usted ya lo dijo, aprender todos los días, actualizar todos los días, y por eso también las diplomaturas, pues, que son muy, digamos, expeditas en el tiempo, pero se aprenden cosas muy prácticas. Es más, quienes hemos hecho especializaciones y posgrados, a veces decimos, o especializaciones o maestrías incluso, a veces decimos, mejor una diplomatura, se aprende más, es más práctico, hay más tips, es más asequible lo que allí se tiene para practicar, para poner en práctica. Pero en fin, es nuestro sistema educativo este. Mi preocupación, otra preocupación es la siguiente, José Fernando Espitia. Qué contrasentido. Usted dice que nosotros somos en Colombia y mucha gente viene acá a buscarnos lo mejor en salud. Y sin embargo, ¿cómo logramos con esa dificultad que el mismo Estado nos pone? ¿Por qué somos tan especialistas y son tan poquitos, tan especialistas si son tan poquitos los que realmente se pueden especializar en la especialización que debe recomendar, lo que recomienda el Estado? Lo que pasa es que, en cierto modo, los posgrados están diseñados para hacer, los posgrados de nosotros como tal, para que el especialista salga muy bueno. ¿Por qué? Porque son 4 cupos, normalmente una clase la damos con 2 docentes, entonces a ti te ponen 10 artículos en inglés para el otro día y no te puedes esconder porque son 4 estudiantes y 2 docentes, o sea, usted tiene que estudiar y tiene que estudiar. Yo digo, es como el ejército, en vez de colocarnos a hacer flexiones, nos colocan a leer artículos. Entonces, en ese sentido, el especialista colombiano formado acá es muy bueno. Lo que pasa es que, comparado con el sistema, es una filosofía diferente la de Brasil. Ellos, el carnaval de pronto los tiene más tranquilos, más relajados, y aquí somos muy estrictos. Entonces, ese es el problema. Entonces, para pensar lo siguiente, con razón, como son tan poquitos los especialistas, aquellos que mencioné ahorita de paréntesis, de verdad, cierra paréntesis, entonces son los que más cuestan. Usted, por ejemplo, es uno de esos costosos. Pero, pues, no, según dijo usted, pues, en el sentido de que cobran un poquito más. Cobramos un poquito más el trabajo, sí. Entonces, entonces, por eso es que ustedes son para los extranjeros. Usted, no, déjeme yo termino la propuesta y usted me responde. Cuénteme a ver si le digo. Entonces, si no. Lo que estoy entendiendo es, entonces, ustedes son los especialistas de los extranjeros que pueden venir en dólares a pagar la tarifa de los especialistas, de verdad especialistas. Porque entonces los de acá, ahí es donde recurren a los otros de diplomaturas que cobran más barato, con el riesgo incluso de que no solamente se cobre más barato por la no idoneidad, entre comillas, del profesional, sino por el uso de materiales más baratos y lugares no higiénicos del todo. ¿Será por eso? Yo te diría que sí y no. Primero que todo, la verdad, al menos el enfoque en la Universidad de Antioquia, cuando salimos muy hacia la sociedad, hacia los ciudadanos, y aunque somos un poquito más costosos, trabajamos con buenos materiales y en buenos lugares. Sí, eso está claro. Sí. Pero no es totalmente cierto, porque sabes que nosotros somos una potencia en odontología estética. Y ahí hay una brecha que yo la discuto mucho con mis colegas, porque yo como rehabilitador hago mucha estética, a mí me encanta la estética. Pero los rehabilitadores, a los especialistas, son vergonzantes de la estética, no les gusta hacer la estética. Entonces le hemos dejado ese campo a odontólogos generales. Y Colombia es potencia en odontología estética. Entonces realmente muchos de esos extranjeros están llegando a hacer tratamientos con odontólogos estéticos generales, de los que yo, por ejemplo, formo en mis cursos, y son los que le ofrecen un servicio de sonrisa bonita, de diseño de sonrisa a los extranjeros y a todo el mundo. Pero esos sí son confiables. Digamos que somos líderes. Porque no tienen, repito, la formación y el título de especialistas de verdad. Pero es que en ese caso de la odontología estética, digamos que se necesita más la técnica, la formación, muy bien. Estar capacitados en esa técnica especial, y ahí somos líderes en todo el mundo. Perfecto. Entonces miremos que esto no se mide a rajatabla. No. Esto no se mide a rajatabla. Como en el caso de las cirugías plásticas y estéticas, las cirugías odontológicas, la rehabilitación, ¿cierto? Lo estético, ojo, no necesariamente tiene que medir de la misma manera, o sea, con que
se ponga el grito en el cielo porque un rehabilitador, o mejor, un esteticista más bien, de odontología, no es un especialista de 3 años todos los días. Para ese caso en específico. Por eso, para el específico del diseño de sonrisa, por ejemplo. de lo estético. ¿Para cuál caso sí? Que es lo que yo quiero que nos quede muy claro. Ya nos va a decir usted, José Fernando Espitia, enseguida después de unos comerciales, pero antes esta frase. Cuando regresemos, usted dice qué piensa de ella. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. ¿Qué piensa usted, José Fernando Espitia, de esa frase del expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower? Y así no creamos, todos tenemos que ser políticos. Todos tenemos que ser políticos. Y la política vista desde el punto de vista, aunque suene cacofónico, de la participación. Porque si nosotros no participamos en política, otros lo harán y decidirán por nosotros. Y elegirán a los gobernantes que no son nuestros gobernantes, sino los gobernantes que van a satisfacer sus intereses particulares, más no los intereses generales. Y la política tiene que ver con todo. Por ejemplo, dijimos ahorita, no la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la que tiene que ver con el caso de... Los diplomas, no, es el Ministerio de la odontología, porque ellos regulan, por ejemplo, la cirugía estética y la plástica acá. Ahí también habría una discusión donde podríamos cortar tela para otros programas. Sí. Y es que normalmente la seccional de salud aplica obviamente a los odontólogos que estamos registrados ante ella. Sí. Y muchas veces se escapan los que son piratas, los que no están registrados. Ya. Y hay una discusión en estos momentos porque los requisitos de habilitación a veces son demasiado altos para los odontólogos. Ajá. Y demasiado complejos de llenar. Ya. Entonces, digamos que sí estamos muy bien regulados. Ajá. Y la idea es que se presten servicios de calidad para los pacientes. Ahorita que tú me decías la otra pregunta de cuáles serían los procedimientos, sí. Yo diría que son procedimientos que sean invasivos realmente. Ya, los invasivos, vale. Esa es la respuesta. O sea, implantes dentales, ajá, cirugías maxilofaciales, ¿cierto? El odontólogo general está capacitado para hacer una amplia gama de procedimientos, sí. Pero sí hay procedimientos del tipo de periodoncia, de la implantología, de la cirugía maxilofacial, de la ortodoncia, por ejemplo, que sí deben ser realizados por especialistas. O sea, los invasivos, la palabra mágica, para entender sí. Esto que he querido dilucidar esta conversación con José Fernando Espitia. Cuando hablamos de las cirugías plásticas y estéticas, estamos hablando de procedimientos invasivos. Tiene que ingresar. Aquí estuvo el director seccional de salud, Carlos Mario Montoya, hace algún tiempo hablando sobre esto, sobre la importancia de tener conciencia, corresponsabilidad, para ver dónde voy yo a practicarme una cirugía, con qué profesional, en qué lugar, cuánto vale. Lo barato sale caro, y él hablaba de lo invasivo, es que tiene que entrar en tu cuerpo, y lo que entra en tu cuerpo puede ser muy agresivo para tu propia humanidad. Esa es la diferencia. Claro, por ejemplo, un implante dental entra a sitios anatómicos, al sí. Seno maxilar, sí. Hay un nervio aquí que es muy delicado, sí. Podemos crear una hemorragia, hay muchas complicaciones e infecciones que se pueden dar de malos manejos. Y ¿sabes qué es lo peor? Yo que sí. Conozco a profundidad los posgrados de Brasil, es que te enseñan una técnica, pero no enseñan cómo manejar las complicaciones. Perfecto. Entonces, cuando usted no sabe cómo manejar las complicaciones, sino que sabe si todo sale bien, cuando todo sale bien es perfecto. Ya. El problema de la salud es cuando algo no sale como uno lo tenía presupuestado. Y es ahí cuando uno debe confiar más en un verdadero experto, un especialista que tiene más movilidad, digamos, más capacidad de reacción que una persona que no tenga esa especialidad. Se puede ver enfrentada a una situación que no va a ser capaz de él sí, resolver. Por eso muchas veces es la autodeterminación del odontólogo de definir qué soy capaz de hacer sí, y a qué soy capaz de enfrentarme. Sí, porque la norma, la ley no es clara hasta dónde puede ir. Claro. La responsabilidad profesional, eso tiene que ver con la ética. Y la ética se aplica en el odontólogo, en el médico, en el profesional de las comunicaciones, en todo. Y ello implica autorregularse. Así digan que nosotros los periodistas no deberíamos autorregularnos. Sí, porque a veces una irresponsabilidad nuestra puede llevar
a generar un problema social tan grave como el de un médico en el tema de la salud. Bueno, qué pena, se nos acaba el tiempo y yo bregando a dilucidar realmente ese símil, pero creo que nos ha quedado algo claro. Una síntesis, doctor José Fernando Espitia, para que haya en todo caso en el tema odontológico esa corresponsabilidad de la que hablamos tanto aquí para no ir a poner en riesgo mi vida o mi integridad física. Una para los pacientes es buscar sitios avalados por la seccional de salud. Sí. Mirar que sea un buen profesional, indagar, preguntarle dónde estudió, qué hizo. Y otra es que yo definitivamente apoyo la educación continua. O sea, los odontólogos y cualquier profesional tiene que seguirse capacitando. Perfecto. Lo que no podemos hacer es traer especializaciones que en Colombia son diferentes y hacerlas pasar como una especialidad. Perfecto, clarísimo, clarísimo. De resto, la educación siempre va a estar bienvenida y de hecho yo doy educación continua a odontólogos. Perfecto. Entonces no podemos decir que no, pero sí hay que ser muy responsables a la hora de atender a los pacientes. Absolutamente claro. José Fernando Espitia, quien es odontólogo y especialista en rehabilitación oral de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Roger. Y yo me quedo con una frase que la recuerdo después de la conversación que tuvimos la vez pasada con el secretario seccional de salud de Antioquia y usted me la rememora con Carlos Mario Montoya y es lo barato sale caro y sobre todo en temas que tienen que ver con la salud. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. A las 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias. Chao.